Este lunes se reanudó el juicio contra Genaro García Luna en los Estados Unidos. Testificó el rey Zambada como lo hizo en el juicio contra el Chapo Guzmán. El rey Zambada declaró que entregó $5 millones a García Luna en el 2006. Y bueno, que fue en 2 reuniones en un restaurante de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, donde entregó los supuestos sobornos a través del abogado Óscar Paredes. Mientras que el exfuncionario mexicano rechazó subir al banquillo de los acusados, por lo que el proceso podría durar menos de 8 semanas programadas. Próximamente tendremos la conclusión de este juicio. Esto es parte de lo que ocurrió el día de hoy. Recta final del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Nueva York. A pregunta expresa del juez Brian Coogan, el inculpado rechazó dar testimonio, por lo que no se verá a García Luna en el estrado. Después, Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, fue llamado a testificar por la fiscalía. Aseguró que le pagó al menos $5 millones a Genaro García Luna a cambio de protección. El Rey Zambada dijo haber tenido 2 reuniones con el exsecretario de Seguridad, que se pactaron a través de un abogado encargado de entregar dinero a funcionarios de alto nivel. La primera reunión, dijo, fue a finales del 2006, cuando se enteraron de que García Luna iba a ser nombrado secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. El testigo dijo que el abogado le pidió $3 millones para reunirse con García Luna y que el encuentro se llevó a cabo en un restaurante de la Ciudad de México. Recordó que después de la cita, el abogado le dijo que García Luna aseguró que el Mayo Zambada iba a poder trabajar libremente. La segunda reunión, según el testigo de la fiscalía, ocurrió 3 semanas después, y en esa ocasión el abogado le pidió $2 millones más. El Rey Zambada también habló de sus operaciones en la Ciudad de México, particularmente en el aeropuerto. Dijo que entre 2000 y el año de su arresto en 2008, administraba la terminal para el cártel de Sinaloa. Introducía la droga en maletas, aviones de carga o vuelos privados desde Venezuela. Dijo que la organización contaba con el respaldo de altos funcionarios de las extintas Policía Federal, Agencia Federal de Investigación y Procuraduría General de la República. Zambada dijo que el apoyo que García Luna le dio al cártel de Sinaloa fue sumamente importante para el crecimiento de la organización. Cuando terminó el interrogatorio de la fiscalía, vinieron las preguntas de la defensa. El equipo del abogado de César de Castro intentó minimizar las declaraciones del testigo, al cuestionarle por qué no señaló a García Luna en 2012, cuando comenzó a colaborar con las autoridades estadounidenses. De hecho, evidenciaron que Zambada se equivocó varias veces al señalar que el Asiedo era parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y no de la PGR. A esto, el Rey Zambada dijo que al final todo era parte del mismo gobierno. La defensa no concluyó su interrogatorio, por lo que este martes el testigo regresará al estrado. Para ADN 40, Óscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Mire usted, a pesar de que hoy algunos publicistas trataron de llenar las redes sociales con estas declaraciones de Jesús el Rey Zambada, lo cierto es que Zambada no dijo nada diferente de lo que ya había dicho en el juicio del Chapo Guzmán y comete una cantidad de errores y de incongruencias muy grandes. Vamos a ir estos temas. Dije, a ver, que dio $5 millones en el 2006, un primer pago de 3 millones, otro de 2 millones, que la operación la hizo a través del abogado Óscar Paredes y que fue detenido en 2008 después de todos estos pagos. Mire usted, a ver, vamos a ir por partes. Dice en su testimonio, Zambada, que él no estuvo en las reuniones, que estuvo en el lugar, pero que él no fue el que habló con García Luna, que el que habló fue y el que entregó el dinero fue este señor Óscar Paredes, que fue asesinado en el año 2010, 2 años después de que fue detenido el Rey Zambada. Dice que imagínese usted, el restaurante de moda entre políticos y empresarios en aquellos años era el lugar donde dice que se reunieron, el Champs-Élysées. El Champs-Élysées ahí en Paseo de la Reforma, ya no está en Paseo de la Reforma, ese restaurante han cambiado propietarios y demás, pero ahí iba todo mundo, iban empresarios, políticos, periodistas, todo mundo estaba ahí en el Champs-Élysées. Peor lugar
y para que se encontrara, no era el secretario de Seguridad Pública, se equivoca Zambada en eso, debería ser, si era esa fecha, el director de la Agencia Federal de Investigaciones, que era un personaje ya muy conocido, iba a encontrarse con un narcotraficante en ese lugar. Es absolutamente incongruente. Pero además que después le entregaran $5 millones, 3 millones en una ocasión, 2 millones en otro. ¿Sabe usted cuánto pesa $1 millón? Y vamos a poner $1 millón en billetes. Este es el abogado que trabajaba ahí para el cártel, fue asesinado en 2010. $1 millón en billetes de $100 nuevos. Según la Reserva Federal de los Estados Unidos, información oficial, pesa 1 gramo. $1 millón pesa 10 kilos. 5 millones de dólares son 50 kilos. Una maleta de viaje carga aproximadamente, podría cargar $1 millón y son billetes nuevos de $100. Tener estos millones de dólares en billetes nuevos de $100 en México no es tan sencillo, pero supongamos que así sea. Imagina usted, póngase en el restaurante, en el Champs-Élysées, en el momento que llega el secretario de Seguridad o el director de la AFI a reunirse con un abogado y le llegan con 3, con 2 o con 5 maletas a su mesa. Primero para tenerlas, luego para llevárselas. Es absolutamente incongruente. Cuando uno profundiza además en el testimonio del rey Zambada, no solamente por esto, insisto, no es información nuestra, es información de la Reserva Federal de los Estados Unidos. $1 millón en billetes nuevos de $100 pesa 10 kilos. Pero dejemos eso. En el testimonio del rey Zambada, lo que realmente está hablando, cuando habla de la corrupción, habla de otro personaje que fue asesinado en 2009 y que fue detenido prácticamente al mismo tiempo que el rey Zambada, porque trabajaba con el rey Zambada, él mismo lo confiesa, que es otro policía que se llama Edgar Vallardo, se llamaba Edgar Vallardo. Fue asesinado en el 2009 en la colonia del Valle, una semana después de que el hijo del rey Zambada, que fue detenido junto con el rey Zambada y que también se convirtió en testigo protegido como este personaje Vallardo, supuestamente se ahorcó en la casa de seguridad donde en ese momento vivía. Y Vallardo fue asesinado semanas después. Hay muchas más temas, muchas más dudas. Si García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa, ¿por qué entonces mandó detener al rey Zambada? ¿Qué es lo que ocurrió? Es más, el grande Sergio Villarreal dijo en el juicio que él había dado la información para que detuvieran al rey Zambada y que incluso lo quisieron matar. Toda una historia de narcoseries absolutamente inverosímil. ¿Sabe? Hay una serie que se llama Los Más Buscados, que está en Netflix, que es de alguna forma patrocinada por las agencias de seguridad de los Estados Unidos, cuyo capítulo 1, el capítulo 1, es sobre uno de los hombres más buscados del mundo, el Mayo Zambada, y habla de la detención del rey Zambada, que fue en octubre del 2008. En esa serie, insisto que es una serie estadounidense, se da el testimonio de que los primeros datos para detener al rey Zambada los dio la DEA en julio del 2008 de esa casa de Lindavista y que a partir de ahí se hizo el seguimiento para detenerlo. Lo que estamos viendo ahí en Nueva York, en la corte, es una suma de testimonios, muchos de ellos inverosímiles. Yo no sé, lo hemos dicho desde el día 1, si García Luna estuvo o no ligado con el cártel de Sinaloa, pero hasta ahora, después de 10 jornadas de alegatos de más de 20 testigos, la Fiscalía, que ya terminó su presentación, la terminó el día de hoy, no ha presentado una sola prueba material, una foto, un video, un audio, algo
que establezca que lo que dicen estos criminales es simplemente verdad. Ese es el punto central. Hoy ya fue interrogado por la defensa Zambada, mañana seguirá la defensa, algunos dicen que tendrá 3 testigos, otro que tendrá solamente 1, habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas horas en este juicio que está a punto de concluir y ya será deliberación del jurado decidir si es o no culpable Genaro García Luna. Pues habrá que ver qué sucede en estos próximos días, que serán definitivos en este juicio que se da en la Corte de Nueva York en el caso de Genaro García Luna. Y mientras tanto, en nuestro país, aquí en México, sigue la violencia. Fue asesinado este fin de semana un comandante policial en Silao y en Playa del Carmen, 4 inspectores de fiscalización, entre muchos otros crímenes que se han dado. Con un homenaje a su labor durante 22 años, fue despedido el comandante Julio Gómez Castillo, coordinador de la Policía Municipal de Silao, Guanajuato. El viernes por la tarde, fue emboscado por hombres armados en la carretera Silao-Bajío de Bonillas, cuando el mando policial se dirigía a su casa. En abril de 2020, sobrevivió a un ataque cuando salía de su hogar. El miércoles, un comando asesinó a un agente de tránsito en un ataque a la presidencia municipal de Tarimoro. Hasta el 10 de febrero, 7 policías han sido asesinados en Guanajuato. 2 de San Francisco del Rincón, 2 de Cortázar y una policía de Valle de Santiago, un oficial de Tarimoro y el comandante de Silao. El asesinato del comandante Julio Gómez Castillo es parte de los 24 homicidios dolosos que se cometieron en Guanajuato del viernes 10 al domingo 12 de febrero. Ese viernes fue el día más violento en lo que va de febrero, con 92 asesinatos. En total, el país registró 214 el fin de semana. El sábado en Playa del Carmen, 4 inspectores de la Dirección de Fiscalización del Ayuntamiento de Solidaridad fueron asesinados. De acuerdo con los informes preliminares, los funcionarios habrían sido atacados en el bar La Cueva de la colonia Ejidal. Los 4 inspectores fueron torturados y luego colocaron sus cuerpos en la batea de una camioneta para abandonarlos en otro punto de la misma colonia. Mientras que en Zacatecas, 2 hombres fueron asesinados y uno más resultó herido mientras jugaban un partido de béisbol en el municipio de Morelos. Reportes indican que las 2 personas asesinadas trabajaban dentro de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Calera. El domingo, 4 personas fueron asesinadas en Guerrero, 2 de ellas en un ataque armado sobre la autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, en Chilpancingo. Los reportes indican que sujetos persiguieron y dispararon contra 2 hombres que viajaban en un taxi. En Tijuana, la firma de autógrafos del grupo Arriesgado fue interrumpido por detonaciones de arma de fuego. La agresión fue adjudicada al cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo pronto, la agrupación sinaloense pospuso la presentación programada en esa ciudad. Y en Jalisco fue asesinado por su propio hermano, un sacerdote, por un presunto conflicto de tierras. Dice el libro del Génesis que, celoso de su hermano, Caín mató a Abel. Este pasaje bíblico lo vivió en carne propia el sacerdote Juan Angulo Fonseca, quien fue asesinado por los celos, traición y avaricia de su hermano. Ya viene con la escopeta. Vámonos ya, vámonos ya. Vicente, Juan, vámonos ya. Juan, vámonos ya. Después de la agresión, la mujer que graba suplica que no vuelva a disparar y que ya se van a retirar. El sujeto saca una segunda arma y los amenaza. Los hechos ocurrieron el viernes 10 de febrero en el rancho Unión de Guadalupe, municipio de Atotonilco el Alto, en Jalisco. La fiscalía informó en un comunicado que, derivado de las investigaciones, se identificó al hermano del cura como el responsable del asesinato. Indican que el hombre de 53 años accionó en 2 ocasiones una escopeta con la que hirió de muerte al sacerdote. Después de cometer el asesinato, huyó en un vehículo. Añade que la agresión se debió por supuestos problemas familiares. Según el rector de la Catedral de Guadalajara, Valentín Ruiz, los conflictos entre los hermanos tendrían que ver con un terreno. El sacerdote desempeñaba su labor en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe desde el 2017.
En un comunicado, la diócesis de San Juan de los Lagos expresó sus condolencias a la comunidad y pidió a todos los sacerdotes orar por su hermano. Con una misa de cuerpo presente, pobladores y fieles de Valle de Guadalupe dieron el último adiós al sacerdote Juan Angulo Fonseca. En las últimas 3 décadas, más de 70 religiosos han sido asesinados en el país. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que se insinuara que el asesinato lo habría cometido una banda, cuando en realidad fue un asunto familiar. Hasta diciembre de 2022, Jalisco se ubicaba como la 6ª entidad con el mayor número de asesinatos, de acuerdo con información de integrantes del Gabinete de Seguridad, mientras que los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá reportan el 75% de eventos delictivos que se presentan en el estado. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Mire usted, el sábado en Campeche el presidente López Obrador otorgó la condecoración del Águila Azteca al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Llamó además a formar un bloque internacional en defensa de Cuba. Bueno, ¿y por qué condecorar al presidente Díaz-Canel? Supuestamente por el apoyo brindado por Cuba a México durante la pandemia, pero realmente ¿cuál fue ese apoyo? Es verdad, Cuba envió a México médicos pagados, por supuesto, generosamente por nuestro gobierno. No fue gratis. Un ingreso que no llegó a los médicos de ese país, sino al gobierno que encabeza Díaz-Canel, que los envió precisamente estos médicos como mercancía. Se pagó mensualmente por cada uno de estos doctores, bueno, algunos son doctores, otros no lo sabemos si realmente están certificados, 60,000 pesos, exactamente lo doble de lo que reciben los trabajadores mexicanos, los médicos mexicanos. Y bueno, no quedó claro tampoco si todos estos eran médicos, como bien le decía, porque no hay registros. Algunos eran profesionistas, otros simplemente menesteres. ¿Qué otros apoyos le dio Cuba a México? Nuestro país le compró a Cuba 9 millones de dosis de la vacuna Abdalá, que no está reconocida internacionalmente y que solo se ha aplicado en ese país, en Vietnam y en Venezuela, y ahora en México. La vacuna no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud, ni por la FDA estadounidense, ni tampoco por las autoridades europeas, y fue destinada aquí en México a niños de 5 a 11 años. Y en diciembre pasado se comenzó a aplicar como vacuna de refuerzo para adultos, pero apenas se han aplicado esas 9.400.000 dosis porque la gente desconfía con razón de la vacuna Abdalá. Lo mismo que los especialistas que sostienen que esa vacuna no es la adecuada para usarse como refuerzo porque está dirigida a la cepa original y no protege contra las variantes actuales. No estamos hablando de ninguna donación, como sí donó millones de vacunas el gobierno de los Estados Unidos, sino de una compra al gobierno cubano de una vacuna que no está certificada internacionalmente y que en el resto del mundo no se ha utilizado. O sea que hemos condecorado a Díaz-Canel por habernos rentado médicos, sí, porque son objeto de renta, no fueron contratados, no fue personal que vino a trabajar a México y que se le pagó a ese personal. Y tampoco nos regalaron ninguna vacuna, porque esas vacunas que ni siquiera tienen registro, se las cobraron caro al gobierno mexicano. Sí, son vacunas que no tienen mercado, pero lo del bloque pro Cuba, un bloque de defensa de Cuba, supera todo esto. Se olvida que el bloqueo económico a Cuba se ha convertido en una coartada para justificar el fracaso político, económico y social de un gobierno que lleva 64 años ininterrumpidos en el poder. El bloqueo implica que distintas empresas, y comenzó allá en el año 60, que distintas empresas de Estados Unidos no pueden negociar con Cuba, aunque existen numerosas excepciones para ello. En el 2020, por ejemplo, los principales socios comerciales de Cuba fueron Venezuela, China, España, Canadá,
Rusia, México, Países Bajos, Italia, Francia, Alemania y los propios Estados Unidos. No son especulaciones, son cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. No hay ningún bloqueo. Bueno, lo que se trata es de un autoaislamiento de Cuba y el fracaso económico absoluto en su propia responsabilidad. Es de una gestión desastrosa en todos los ámbitos, incluyendo la salud y la educación, que por supuesto en los primeros años de la revolución tuvieron una fama, tenían muy buenos doctores, pero bueno, esos doctores, esa preparación hoy en día ya no existe. Sí, esa bandera ya no existe como tal. Tampoco se trata de un gobierno humanista, como se dijo en Campeche. Estamos hablando de un gobierno que en 64 años no ha permitido elecciones. Es una dictadura que es gobernado por una casta burocrática endogámica que se reproduce a sí misma, que no permite ningún tipo de disidencia u organización opositora, ni la más mínima libertad de expresión. No hay ningún periódico que no sea del gobierno en Cuba, y que tiene ni periódico, ni radio, ni televisión, y que tiene en sus cárceles a centenares de opositores. Más de 2,5 millones de cubanos se han exiliado o emigrado. Es poco más de la cuarta parte de la población. Bueno, incluso usted recordará una entrevista, y si no, búsquela, de Bárbara Walters cuando le hace a Fidel Castro y le dice que qué sucede con los medios en Cuba. Y Fidel Castro le dice a Bárbara Walters que los medios en Cuba son muy distintos a los medios en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Cuba los medios los maneja el gobierno, dicho por Fidel Castro a la recién fallecida periodista Bárbara Walters. Y bueno, hay un dato adicional: el intercambio entre México y Estados Unidos es de unos 750,000 millones de dólares al año, y las remesas suman otros 58,000 millones. El que tenemos con Cuba es apenas de 200 millones de dólares al año. Es una relación bastante desigual, Jorge. Sí, sigamos patrocinando al gobierno cubano a costa de nuestras relaciones con Estados Unidos. Porque mire, mientras aquí condecorábamos a Díaz-Canel, en Estados Unidos, en la Casa Blanca, en Washington, estaba Lula da Silva. Y estaban hablando Lula da Silva, el presidente de Brasil, con el presidente Biden, de defender los procesos democráticos, de defender los derechos humanos, de acabar con los grupos totalitarios. Usted dirá con cuál se quedará, a cuál elegirá la Casa Blanca. Vamos a otro tema. Son ya 3 los objetos derribados por la aviación estadounidense sobre su territorio y el de Canadá en los últimos días. Se asegura que son objetos de origen chino, después del globo que fue derribado en días pasados. Con ese serían 4. Lo cierto es que la tensión entre la Unión Americana y China crece constantemente. El gobierno chino elevó la tensión con Estados Unidos al señalar que los norteamericanos también usaron globos de vigilancia en su territorio. Acusa que al menos 10 artefactos sobrevolaron el espacio aéreo chino en 2022. 美方的气球非法进入别国的领空，并不是什么稀罕事。就像我刚才所介绍的那样，仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就10余次非法飞越中国的领空，所以美方应当改弦更张，反躬自省，而不是抹黑指责中方。 El señalamiento se produce después de que el fin de semana Washington informó del derribo de una estructura octagonal en Michigan, cerca de la frontera con Canadá, y la Fuerza Aérea detalló el derribo de objetos no identificados, uno en Alaska el 10 de febrero y otro en territorio canadiense el 11. I'm not going to categorize them as balloons. We're calling them objects for a reason. Certainly the event off the South Carolina coast for the Chinese spy balloon, that was clearly a balloon. These are objects. El primer ministro Justin Trudeau advirtió este lunes que Canadá seguirá actuando contra objetos no identificados en su espacio aéreo para garantizar la seguridad de la aviación y de la población.
First of all, the safety of Canadians is our number one priority, and that's why I made the decision to shoot down the object that was a threat to civil aviation and a potential threat to Canadians. There's still much to know about it. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que frente a las operaciones de vigilancia de China es preciso intensificar y reforzar los servicios de inteligencia. It's part of a pattern. Where China, but also Russia, are increasing their intelligence and surveillance activities against NATO allies with many different platforms. Para ADN 40, Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y en Turquía, las labores de rescate del terremoto que ha dejado a más de 36,000 muertos registrados hasta la fecha, falleció Proteo. Proteo es un perrito rescatista que envió a México, que de acuerdo con la Sedena se debió a este fallecimiento a las condiciones climatológicas que prevalecen en ese país, con las temperaturas muy bajas. Y bueno, Proteo en su última labor rescató a un menor, un chiquito con vida, y ayudó a recuperar a más de 14 cuerpos. Uno de estos perritos rescatistas que han hecho una gran labor, sobre todo en estos temas de rescate. Es una tristeza perder estos caninos, Jorge. Sí, ahí se fue Proteo, perrito que hemos visto, ya a ver si le presentamos en esta semana cómo se forman y cómo se educan esos perros en la defensa nacional. Sí, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, hemos visto cómo se forman estos perritos, cómo se escogen para que tengan ciertas características y el gran trabajo que hacen ellos y su manejador, que es su binomio. Ya nos vamos. Descanse, sueñe bonito y por supuesto nos vemos mañana aquí en Todo Personal a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Buenas noches, bien, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.